y morada, dice otras versiones, templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es algo precioso, hermano, porque primero, mire, para que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, primeramente tiene que estar Jesús adentro. Y cuando ya hemos aceptado a Jesús, viene el Espíritu Santo y entra en nosotros y empieza a morar en nosotros. Es una bendición. ¿Sabe por qué este evangelio se disfruta? Porque sabemos que ya hay alguien morando adentro de nosotros que nos da ese gozo, nos da esa alegría, nos da esa fuerza para poder soportar lo que venga. Amén. Nosotros por nuestra propia fuerza no podríamos caminar, pero por eso el Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, le dije a sus discípulos. Y ellos estaban acostumbrados con Él. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, rogaré al Padre y Él os enviará otro ¿qué? Consolador, para que esté con vosotros. Y Él os enseñará todas las cosas que tienen que hacer. Entonces, vaya, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, va. Amén. Yo sí veo algo bien importante. Usted mira en la iglesia Apocalipsis, casi las últimas, el último versículo de Apocalipsis dice: el esposo, el Espíritu, dice, oiga, el Espíritu y la iglesia dicen ¿qué? Ven, Señor Jesús, porque el Espíritu sí sabe cuándo viene. Entonces, si usted y yo tenemos morando a alguien adentro, y ese que tenemos morando en nosotros está activo el Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser hombres espirituales. Vamos a entender los tiempos. ¿Por qué? No por nuestra propia fuerza, sino que por el Espíritu que está en nosotros. Amén. Levante su mano. ¿Cuántos creen que es necesario que el Espíritu Santo que esté en nosotros esté fluyendo? Amén. Hay alguien fluyendo adentro de nosotros. ¿Entendemos? ¿Por qué? ¿Por qué le quiero decir eso? Mírenlo. Hay muchos que no creen en el Espíritu Santo. Fíjate que el apóstol Pablo va poniendo, implantando doctrina en las iglesias. Y en Hechos, en el libro de Hechos, él le dice, él va y llega a una iglesia y les dice, mire lo que les dice: y ustedes, les dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Le voy a dar el versículo para que usted lo pueda ver. Hechos 19:2. Y él les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Para que usted se pueda ver. Entonces nos damos cuenta, mire, ¿por qué a veces un evangelio es tan aburrido? Un evangelio es a veces tan cansado. ¿Por qué? Porque no se tiene el Espíritu Santo. Y ya está, porque desde el momento que tú aceptas a Jesús, está el Espíritu en ti. Pero necesitas conocer cómo el Espíritu Santo se mueve en ti, cómo el Espíritu Santo se mueve a través de la palabra. Amén. Fíjese que a mí un versículo que me impacta es aquel que dice: y en el tercer día de la fiesta, no sé cómo dice, pero ya cuando llegaba la fiesta de allá en Jerusalén, Jesús se regocijó en el Espíritu, dice. Y a mí me impacta eso. Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: el que tenga sed, venga y beba. Y el que crea, porque de su interior, dice, oiga, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y esto decía, dice, por el Espíritu que habían de recibir aquellas personas. Entonces usted y yo, si tenemos el Espíritu en nosotros, tenemos que fluir esa vida, tenemos que fluir esa gracia. Amén. ¿Cuántos le dan la honra a Él? Amén. Tiene que fluir. Usted no tiene por qué venir cansado. Puede venir cansado y todo, pero siempre le pide uno la fuerza al Señor. Amén. Porque a veces uno, mira, hermano, uno se cansa de trabajar. A veces te cansas tus días duros y todo, pero cuando vengas acá, Espíritu Santo, sabes que vengo cansado. Señor, vengo cansado. A veces mis hombros ya no aguanto y todo, pero te pido que me des fuerza. ¿Qué dice la palabra? Los jóvenes se cansan y flaquean. Los jóvenes desmayan. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, correrán y no se fatigarán, por cuanto han puesto su confianza en Jehová. Entonces allá hay una vitamina para eso. El Espíritu Santo es el que renueva nuestras fuerzas. Entonces una de las cosas que usted y yo debemos de aprender es que el evangelio es un evangelio de vida. Amén. Estamos en ello. Entonces, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona del Dios Trino. Es absolutamente Dios. Es llamado Dios en Hechos 5, 3 y 4. Tiene voluntad, conoce. Oiga
las cualidades que conoce todas las cosas, aún lo más profundo de los misterios de Dios, los cuales revela a los creyentes. El Espíritu Santo no es una simple fuerza o un poder como erróneamente enseñan. No nos metamos acá los testigos de Jehová, dice, pero es vivo, pleno, completamente divino. Se llama Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es un ayudador, el Espíritu eterno, conoce las cosas, es todopoderoso y está en todas partes. Amén. Entonces debemos de ver cosas, conoce todos los misterios. Dice la palabra en uno de los versículos en la Biblia, dice que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles por usted y por mí. Entonces tenemos un ayudador, tenemos alguien que usted y yo debemos de conocer cómo se mueve el Espíritu Santo, porque desde el momento que usted y yo creemos en Cristo Jesús, entra el Espíritu en nosotros. Amén. Pero a veces por nuestras malas actitudes podemos contristar al Espíritu Santo. Por eso es de la palabra: no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice. ¿Y cómo yo contrito al Espíritu Santo? Haciendo lo que no es correcto delante de Dios. Contristarlo. Pero ya después que usted si alguien lo ha contristado y sigue igual, sigue haciendo lo mismo, entonces lo apagan. Primero viene que lo contristan y después, si siguen haciendo lo mismo, ¿qué dice? No apaguéis. Entonces, mire, tóquese su corazón. Mire, hay alguien morando allá adentro y se llama Espíritu Santo. Él le va a ayudar. Él es nuestro ayudador. Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. Por eso es algo bien importante. Mire que a veces usted puede ir hablando solo y dice: ese loco anda hablando solo. Uno va hablando porque tiene una conversación, hay algo, hay vida dentro de usted. Usted no es agua estancada, usted tiene vida. El que cree en Él, de su interior, que dice, fluirán ríos de agua viva. Por eso le digo, yo conocí este evangelio precioso, hermano, este evangelio de poder. Yo acepté en una iglesia de Lima hace aproximadamente 17 años casi. Y mire, le digo, no se me olvida ese día, un domingo 4 de la tarde. Acepté a Jesús en mi corazón y sentí que me habían quitado un montón de cosas de encima. Empecé a ir a la iglesia. Pero cuando yo empecé a ir a la iglesia, ahí empecé a tener un como choque. Fíjate que yo oía que en la iglesia era como yo creo que era como la cafetería. Empezaba como unas 40 personas. Y cuando empezaba aquellos a adorar, cuando yo oía a unos hablando en lenguas, ¿qué es esto?, decía yo. Y mire la mente de uno, pues cuando alguien estaba hablando en lenguas, yo tenía miedo. Porque erróneamente la gente que no es cristiana siempre dice que cuando alguien está hablando en lenguas está haciendo eso. Yo era de los mundanos y todo. Me habían enseñado, me habían dicho las malas, imagínense que cuando alguien hablaba en lenguas estaban hablando con lo malo. Entonces mire qué concepto yo tenía de ello. Y cuando yo empecé a oír que hablaban en lenguas, me daban escalofríos. Y mire, yo me podía ir de la iglesia, pero no me iba. Pero venía algo a mi mente y decía: ¿será que aquí está lo bueno donde yo estoy? ¿Será que este es el lugar bueno donde yo estoy? Porque venía aquello que había oído de las personas, pero no conocía qué era eso que se estaba moviendo. Por eso a veces juzgamos algo porque no lo conocemos. Por eso es importante conocer la palabra. Por eso cuando usted oiga a alguien hablando en lenguas, eso está en la Biblia. Y lo vamos a ir viendo. Vale. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Miremos cómo se mueve. Vamos a tratar de ser rápidos. Primero, el Espíritu Santo, mire, se empieza a mover en el Antiguo Testamento y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios sobremovía sobre la faz de las aguas. Y vino empieza en Génesis. El Espíritu Santo empieza ¿a qué? A moverse. Y cuando el Espíritu Santo empieza a moverse, trae orden a la vida. Se empezó a ordenar todo cuando usted mira en Génesis. Miramos otro. En Ezequiel 11:5, el Espíritu Santo moviéndose en el Antiguo Testamento. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, dice Ezequiel 11:5, y me dijo: oiga, el Espíritu Santo es el que te hace profetizar.
Es el que te da esa gracia. Eso no es porque tú seas el que mejor ayunes, el que más haga eso, el que más conoce. No, es una gracia, es un regalo de parte de Dios. Viene Ezequiel y empieza a decir: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Por eso el Espíritu Santo trae revelación, hermano. Fíjese que yo le dije, cuando yo inicié, porque imagínense, de 20 años llegué al Señor. Uno es, como dice, pura aquellas potranquitas, ¿conocen? O aquellos animalitos que no los han domado, que usted mira que les ponen su lacito y brincan y que tiran la pata, que no se dejan. Así era yo. No me gustaba que nadie me dijera nada de 20 años, imagínense. Cuando yo llegué al Señor, me empezó a gustar la palabra, pero no tenía Biblia, no me alcanzaba el dinero para comprar Biblia, porque cuando está estudiando es el más pobre que hay, el estudiante a veces. Y no me alcanzaba para una Biblia, pero le dije al pastor: mire, yo quiero aprender la Biblia, yo quiero enseñarle, yo quiero aprender la palabra. Y me dijo: mira, me dio una hoja, vas a ir a dar este estudio allá, me dijo. Un lunes dábamos los discipulados allá, y los discipulados los dábamos a las 7 de la noche. Pero como en la casa de nosotros hay un gran plan, ahí nos juntábamos a jugar pelota, a veces 15, 20, 25, hasta hacíamos equipos de sacar, porque nos juntábamos hasta 40 personas jugando. Y ese día lunes nos empezamos a jugar, hermanos, y entre aquel calor, por eso le digo, empezamos a pelear con mis hermanos y los que estaban ahí, nos terminamos golpeándonos. Y yo le di a mis hermanos, que ellos eran menores que yo, siempre a mí me tenían respeto y les pegué, hermano. Y en la noche me fui a bañar, dije: voy a dar el discipulado, pero empezó algo en mí. Yo no puedo ir a dar ese discipulado porque lo que hice está mal. Pero mire la mente de uno, porque la mente de uno es perversa. Y el discipulado donde yo iba a ir era de jóvenes. Y dije: de todos modos los jóvenes no tienen discernimiento. Dije: voy a ir y lo voy a dar. Por eso te digo, la mente luego esconde el pecado, el corazón luego esconde el pecado, luego esconde la falta. Y el Espíritu Santo diciéndome adentro: andas mal, andas mal. Y dije: yo lo voy a ir a dar. Y me fui, de sinvergüenza me fui y lo fui a dar. Y me recuerdo que en ese tiempo no habían celulares, imagínense, fue como en el 2002, 2001 creo que fue. Solo había unos teléfonos grandes que parecían puros raspadores de hielo, usted se recuerda, ¿va? Y era lo que habían en la casa. Y que si el discipulado que iba a hacer en esa casa, cuando oímos una llamada del teléfono y contestó la anfitriona de la casa, y le dice el pastor: mire, suspendimos los discipulados aquí, vamos todos para allá. Y cuando yo escuché que venían todos para acá, yo me asusté. ¿Sabe por qué? Porque ahí con todos los demás hermanos había una hermana que yo siempre la oía profetizar, y lo que ella profetizaba se cumplía. Nunca le vi pies de barro a esa hermana, quizás lo tenía, pero hermanos, cada vez que ella profetizaba, lo que ella decía se cumplía. Empezaba a hablar en lengua y decía: así dice el Señor, y se cumplía la palabra. Y dije yo: ahí viene esa hermana, Dios quiera que no venga. Y nos juntamos todos para ahí. Empezaron a cantar con su guitarrita y empezó a hablar en lenguas. Cuando yo oí que ella empezó a hablar en lenguas, me fui para una esquina, porque había temor en mí, porque dije: me voy a hacer para allá, digo, porque no sea que por causa de mí la presencia de Dios no descienda. Y me fui para un lado y digo: yo ando mal lo que hice. Y entonces, cuando yo oía a la hermana más cerca de donde yo estaba, sus ojos cerrados, iba pasando cada una de las personas, no se topó con nadie. Yo oía el hablar en lenguas más cerca de mí. Y dije yo, y llegué hasta una esquina, mira, como hiciera la esquina, de allá no me pude mover para ningún lado. Cuando me dice: así dice el Señor, me pone la mano en la frente, hermano. Y digo yo: aquí me va a decir el Señor todo lo que hice hoy. Mira, hermano, y me pone la mano en la frente y me dice: así dice el Señor, ciertamente tienes un carácter duro y fuerte, pero yo lo voy a cambiar. No me desnudó el Señor, yo te voy a cambiar.
porque para mí no hay nada imposible. Mi hermano, yo empiezo a llorar digo yo, como yo siendo tan perverso, tan malo, Dios vino y no me habló una palabra grosera, sino que me habló con amor. Por eso te digo, Dios te habla con amor. Dios te habla con amor. Por eso tú nunca trates a alguien, si lo miras que anda haciendo algo malo, trate de hablarle con amor. Porque como me decía una hermana ahorita que fui a North Carolina, lo más lindo cuando el amor de Cristo lo confronta a uno. Eso es lo más lindo. Y desde entonces empecé a conocer lo que el Espíritu Santo hacía. Empecé a ver eso. Entonces miremos pues. Miremos aquí otro del Espíritu Santo moviéndose en Crónicas, segunda de Crónicas 24:20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. O sea que es el Espíritu Santo el que te hace profetizar. Para que usted vea entonces, cuando mire a alguien profetizando, ya no diga: no, es el Espíritu de Dios. Seguimos más adelante. Voy a tratar de ser puntual con el tiempo. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vimos cómo se movió en el Antiguo Testamento, ¿va? Porque la gente dice: eso fue por el Antiguo Testamento. Pero no, miremos, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Mire, el Espíritu Santo empieza. Primero, algo que yo veo aquí es que respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Viene el Espíritu y viene a cubrir a María, porque en su vientre iba a estar Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo vino y la cubrió, la guardó. Miramos una de las manifestaciones del Espíritu Santo. En Lucas 1:36 dice: y aquí tu parienta Elizabeth, oiga, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Mire, el unirse una con otra. María fue a visitar a Elizabeth, y cuando estaban allá, la presencia que había de Cristo Jesús que estaba en el vientre hizo que el Espíritu Santo fuera llena a Elizabeth y el niño que estaba dentro, que era Juan el Bautista. Por eso, hermanos, algo bien importante es, mire, por eso dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar juntos los hermanos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre Aarón, sobre su barba y sus vestiduras, y cubre todo. Por eso te digo, puede ser que a veces tú estés cansado y ya no quieras ni siquiera cantar, pero si vienes y te unes con los otros, uno mirando cantar a alguien dice: le está poniendo, y eso lo hace avivarse a uno. Amén. Fíjese que yo, cuando recibí el Espíritu Santo, le digo, fue ahí donde está el hermano de la cámara, mire, eso nunca se me olvida. Se lo pasé pidiendo a Dios como por 4 años o más, como por 5 años. Yo miraba en Guatemala que el Señor bautizaba con Espíritu Santo casi a todos los jóvenes, a toditos los bautizó, los de mi camada, decimos nosotros, y todos los jóvenes que llegamos juntos, a todos los bautizó, menos a mí. Y yo: Señor, yo quiero eso que miraba, porque los miraba. Yo quiero que tú me des ese poder, que tú me des esa gracia que le das a ellos. Y nada, hermano. Yo oía que aquellos hermanos caían y los bautizaban en las vigilias, y decía: ¿qué pasa conmigo? Y me vine para aquí a Estados Unidos y le seguía pidiendo: Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Pasaron como 3 años acá y nada. Hasta un día, eso nunca se me olvida también. Andaba con unos problemas económicos yo grandes, que la persona con que yo trabajaba no me pagó y me quedó debiendo como $2,500. Y me quedé sin ni un centavo acá, ni para pagar mi renta. Entonces un domingo dije yo: voy a ir a la iglesia. Dije, me vine para la iglesia, tenía como $5 para el bus. En ese tiempo no manejaba. Dije yo, 1.25 cobraban en ese tiempo. 1.25 para allá y 1.25 para acá, 2.25, me toca para mi café, aunque sea. Y me vine. Y cuando me vine para la iglesia, llegando ahí, bajándome ahí en el bus, ahí en la parada que estaba ahí enfrente de la gasolinera, me bajé y me vine para la iglesia. Pero ya llegando ahí al parqueo, dije: mejor me voy a regresar, porque voy a ir a ver quién me presta dinero, cómo consigo para lo que tengo que cubrir. Y a tiempo que yo me iba a regresar, venía una hermana entrando a la iglesia, venía por el CBS, y me dice: hermano Maco, ¿cómo está? Y bien, le dije yo. Y dije yo: ya no me voy a regresar, porque no, la hermana me va a decir después que ya no me vio allá abajo.
Y ya dije, no me voy a regresar porque si no me va a preguntar después que me vio ahí arriba y ya no me vio aquí abajo porque ya me conocía bien. Y mejor me vine, entre aquella angustia de que andaba pasando problemas económicos y todo, me vine. Y me recuerdo que el pastor estaba ahí parado. Empezó la adoración y empezaron a adorar y el pastor empezó a hablar en lenguas. Cuando el pastor empezó a hablar en lenguas, yo sentí un fuego que entró en mí, hermanos, y empecé a hablar en lenguas. Y fue la experiencia más hermosa que yo he tenido. Amén. ¿Por qué? Porque empecé a experimentar eso, lo que es el Espíritu Santo, el hablar en lenguas. Seguimos pues. El Espíritu Santo desciende a permanecer. Mire pues, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. El Espíritu del Señor, vaya, el Espíritu Santo antes solo venía la unción, por ejemplo, venía sobre Ezequiel, el Espíritu venía la unción y decía: así dice el Señor, ciertamente, y profetizaba y se iba. Amén. Había un hombre en la Biblia llamado Eliseo. Eliseo necesitaba la música para poder profetizar. Sí, que a Eliseo le dicen: mira, consulta al Señor por nosotros, le dicen a Eliseo. Entonces Eliseo dice: tráiganme un tañedor, tráiganme un músico. Y mientras el músico tocaba, dice, mire esa unción, mientras el músico tocaba, el Espíritu Santo vino sobre Eliseo y empezó a profetizar. Entonces antes solo venía y se iba, pero cuando Jesús vino, fue sobre el primero que el Espíritu Santo se vino a permanecer en la tierra. Descendió de una vez. Miremos lo que dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pum. Y entonces el Jesús empezó a decir, se recuerda, y fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado, pero no lo vencieron porque el poder de Espíritu lo guardó. Amén. Y mire lo que dice Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mire lo que hace el Espíritu Santo. Nos damos cuenta de esto precioso que hace. Mire, primero te da poder para que den las buenas nuevas. Primero que sepan quién es Jesús, porque no se puede liberar a alguien si no tiene como a Jesús primero en su corazón. Amén. Para que alguien sea libre, para que alguien pueda estar en paz y lleno de gracia, tiene que aceptar primeramente a Cristo Jesús. Por eso dice, mire, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Porque hay gente que está cautiva en prisiones, que no perdona, que tiene odio, que tiene un montón de cosas, pero el Espíritu Santo puede venir y romper todo ello. Amén. Y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Empieza la manifestación del Espíritu Santo con Cristo Jesús. Jesús anunció que rogaría al Padre para que nos enviara al Espíritu Santo. Mire lo que dice: si me amáis, dice Jesús, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es? Es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Oiga esto: el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con, estaba a la par, pero va a morar en vosotros adentro. Primero va contigo. Es el Espíritu Santo el que te lleva a Cristo, porque cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo ¿de qué dice? De pecado, de justicia y de juicio. Primero va contigo. El Espíritu Santo te llevó a Cristo. Cuando aceptas a Cristo, entra en ti. Y después de que entra en ti, viene sobre ti lo que es bautizo del Espíritu Santo, y lo vamos a ver más adelantito. Amén. Dice: porque muera con vosotros y estará en vosotros, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros, dijo el Señor. Funciones del Espíritu Santo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Cristo, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, hermanos, el único que puede convencer a la persona de que está mal y que hay un juicio y que necesitan regresar es el Espíritu Santo. Amén. Seguimos pues.
Funciones del Espíritu Santo. Cristo enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría. Oiga, nos enseña, nos ayuda, nos ayudaría a recordar las cosas que habían dicho, testificaría de Él, de Cristo, y lo glorificaría. Convencería a los hombres de pecado y de su necesidad de justicia, y los guiaría a toda la verdad. Pablo reveló que el Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8:26. Mora en vosotros, nos capacita, oiga, nos capacita con diversos dones espirituales, 1 Corintios, y produce frutos en la vida de los cristianos. Habló del cuerpo como del templo del Espíritu Santo y advirtió contra contristar al Espíritu Santo, con el cual estamos sellados para el día de la redención. Entonces miramos varias cualidades que tiene el Espíritu Santo. Nos enseña, nos guarda, nos ayuda, intercede por nosotros. Entonces, cosas que usted y yo debemos de saber a quién tenemos morando adentro. Amén. ¿A quién tenemos morando adentro? Hay alguien que está morando adentro de nosotros. Y usted decide si es él. Por eso dice, no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros, sino que debemos que avivarlo. Avivar el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Cómo se hace? Orando, buscando de la presencia de Dios, leyendo la palabra, conociendo cómo el Espíritu Santo cómo se manifiesta. Así lo podemos conocer. Amén. Entonces cosas, pero si usted dice, bueno, a ver, pasa, solo el domingo vamos a la iglesia, después volvemos el otro viernes, si bien nos va, si no el domingo otra vez, pero no va a vivir una vida feliz, no va a disfrutar un evangelio. Este evangelio se disfruta. Este evangelio se disfruta. Amén. Porque como dijo el apóstol Pablo, no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Locura para los que dicen, ¿qué vas a ir a hacer allá después? Ahorita deberías de estar viendo una movie, saliendo a comer con tu... Así me han dicho a mí. Usted me dice, usted no se debería ir de vacaciones, de ir a esto, ¿verdad? Está bien, hemos ido, pero la prioridad es el Señor. La prioridad es el Señor. Hay gente que se va de vacaciones seguido, pero miren la vida de ellos cómo está. Por eso te digo, primero porque hay gente que prefiere irse de vacaciones, y no está malo irse de vacaciones, no, pero que tu prioridad sea Cristo Jesús, que tu prioridad sea Dios. Amén. Y así cuando te vayas de vacaciones, el Señor te va a seguir ministrando allá. Pero hay quienes bravos regresan de las vacaciones. Sí. Que quizás la esposa no quiso comer ahí, que él quería comer allá, que el niño hizo un berrinche, que vieras cómo le hacía. Pero lo lindo cuando el Espíritu, por eso le digo, cuando el Espíritu Santo nos ayuda, eso es lo que cambia, eso es lo que nos transforma. Amén. Cuando sabemos que hay alguien adentro de nosotros que nos ayuda. Miremos pues. Juan anunció el bautismo del Espíritu Santo, porque vamos a llegar al bautismo del Espíritu Santo. Cuando Juan empezó su ministerio, Juan el Bautista decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿qué dice? En Espíritu Santo, ¿y qué? Y en fuego. Eso es lo que usted y yo debemos de anhelar. Ser bautizados en Espíritu Santo, ¿y en qué? En fuego. Miremos más adelante, ¿por qué? Porque si no nos va a pasar como aquella iglesia donde llegó el apóstol Pablo. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No. ¿Cuál Espíritu Santo? Por eso es que no se disfruta el evangelio. Este evangelio se disfruta. Esto es un evangelio de poder, como te digo. Fíjate, con mi esposa estuvimos hace poquito estuvimos en North Carolina, y el Espíritu Santo empezó a manifestarse y la gente se quedó asombrada. Mira, hermano, digo, la gente se quedó asombrada, no sabían de ello. Y yo llamo hasta hermano Elvin, ahí está mesería, que yo le digo, mire siervo, llame para allá y explíqueles, porque como él es el que nos envía a nosotros. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Tenemos que conocer quién es. Miren, a veces nos perdemos grandes bendiciones. ¿Por qué? Por no leer. Mire, hermano, hay un vicio tremendo que se llama Facebook a veces. Yo les soy sincero, yo estoy batallando con eso. A veces, mire, se pasa unos 20 minutos estoy viendo. O no sé cuál otras redes sociales, Fercho, vos que sos más cibernético. ¿Ah? Instagram. Yo no tengo esa porque yo casi no soy muy bien, pero con Facebook yo ahí estoy, va de ver y bajar, subiendo, bien. Hay información y todo.
te roba el tiempo. A veces hasta 20 minutos le da uno de corrido viendo. Pero mira la palabra a ver si la agarras 10 minutos. Empieza a agarrarla así, te vas a dar cuenta de la bendición que trae. Eso trae una bendición grande. Amén. ¿Por qué? Porque como una vez hermana Erika decía, a los cultos con media hora que nos prediquen o si se pasan 50 minutos, ya están enojados todos. Pero en el cine, 2 horas nos tiramos a veces. Y llegamos temprano porque queremos ver los previews de la movie, de las demás movies que vienen. Pero la iglesia, no, es que el hermano, ya son 45 minutos y ya casi los llevo, hermano. 45, 50, 55, 1 hora. Porque no nos gusta alimentar lo espiritual. Pero tenemos que alimentar lo espiritual porque eso es lo que nos va a dar la vida. Eso es lo que nos va a dar que usted ande contento, gozoso, ahí regocijándose. Amén. Pero si usted no lo hace, va a andar triste. A veces mira uno que como que a velorio viniera a la iglesia. No, pero aquí venimos está bien, mire, porque la Biblia dice, si alguien vino triste, ¿qué dice? Cante o ¿qué dice? ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? Si alguien vino triste, ¿qué dice? Haga oración. Por eso en la alabanza tenemos que aprender a discernir. No podemos poner a cantar a alguien si está triste, porque la Biblia me dice que no. Sino que si alguien vino triste, ¿qué dice? Haga oración. Primero, Señor, estoy triste, me está pasando esto. Te pido que me ayudes. Ya cuando hizo oración, viene el Espíritu Santo y lo fortalece. Y ahí está cantando, gritando, regocijando. ¿Por qué? Pero primero cumplió con el estándar que dice la palabra. Amén. Por eso uno debe de conocer la palabra para poder entender y saber lo que uno está haciendo. Amén. Seguimos, va, porque no los voy a atrasar mucho. Jesús los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Vamos pues. El Espíritu Santo entró en ellos. Mire, después que Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos glorificados y les dijo, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y entró en ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y estando juntos les mandó, oiga, ya que había entrado el Espíritu Santo en ellos, les sopló en ellos el Espíritu Santo y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ya que había entrado en ellos, les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales dijo, oísteis de mí. Porque, mire, aquí Jesús mismo lo está diciendo en Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Entonces el Espíritu Santo es para todos. Es un poder que es dado para todos. No es solo para el pastor, no es solo para los ancianos, no es solo para los sugieres, no es para todos. ¿Lo estás anhelando? Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿lo estás anhelando? Y si has sido bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo? Yo algo que he aprendido, hermanos, que ha sido de bendición una vez, hermano Jorge, yo lo digo porque hermano Jorge decía una vez, si tú sientes que tienes un don o un llamado en ti, busca cómo se movió en la Biblia. Amén. Si usted siente, por ejemplo, el Señor me está poniendo que profetice, mira cómo se movió el don profético en la Biblia. Eso no lo va a dejar a uno desviarse. Amén. Ni lo va a dejar a uno hablar lo que no es. Porque la Biblia es donde están los parámetros, están los fundamentos de cómo debemos hacer las cosas. Pero a veces queremos, como decía alguien, queremos ser bomberos todos apagando un poquito de fuego. Y no, hay que mirar los lineamientos de la palabra para poder hacer las cosas bien. Amén. Seguimos pues. Aquí está, se cumple la promesa del Padre. Mire lo que dice pues. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, estaban juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se le aparecieron lenguas repartidas, oiga, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablasen. Ahí está para el que dice que no hay bautizo del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿qué dice? Según el Espíritu les diese que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Para que entendamos esto, las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés fueron lenguas terrenales, dadas por el Espíritu. Póngame atención en esto. En Jerusalén se iba a adorar en ese tiempo, amén. Venían de muchos lugares, habían de muchos lugares ahí. Iban a adorar. Entonces cuando los apóstoles se reunieron en su aposento, ellos estaban en una misma unción y vino el Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les diese que hablasen. Pero como ahí habían de muchas naciones, cuando oyeron aquel alboroto, dice la Biblia, se fueron. Y los que estaban hablando en lenguas, hablaban lenguas terrenales. Por ejemplo, si imagínense, habían ahí griegos. Imagínense que en este montón de gente que venía a adorar, habían griegos, oían que estaban hablando en griego los que estaban hablando en lenguas. Si habían, por ejemplo, de otros de Panfilia, empieza a decir, ellos oían hablar su propia lengua y decían, pero si estos son judíos, ¿cómo hablan nuestra lengua? Entonces las lenguas que se hablaron en el Pentecostés fueron lenguas terrenales, pero lenguas dadas por el Espíritu. Póngame atención en esto, no se me vaya a perder. Lenguas terrenales dadas por el Espíritu, amén. Como alguien que contaba un testimonio. Una vez, no sé si ya fue aquí en la iglesia, porque yo no tengo mucho tiempo de estar en la iglesia como tiene hermano Elvin y Dani. Si ellos me corroborarán, pero vino alguien que era griego, vino a la iglesia y alguien empezó a hablar en lenguas. Y cuando terminó de hablar en lenguas, dice que le dijo, qué bien hablas el griego. Y la otra persona ni sabía que ella habló en lenguas, sus lenguas. Pero el otro entendió el mensaje. Por eso cuando el Espíritu Santo es un poder o es una gracia te da. Pero lo que se dieron ahí fueron lenguas ¿qué? Terrenales, pero dadas por el Espíritu. Que vamos a ir a las lenguas espirituales más adelante. Mire pues, vamos bien. El hablar en lenguas por el Espíritu. Mire, esto póngalo a la Biblia, no a mí, no lo que dice el hermano Maco. Una de las evidencias de que usted y yo somos bautizados con el Espíritu Santo es porque se debe de hablar en lenguas. Esa es la evidencia más clara que la Biblia enseña. No hermano Maco, no, sino lo que la Biblia dice. Que cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les dase que hablasen. Vamos, adelante. Bueno. Ya que el Espíritu Santo empezó a venir, usted se da cuenta, la primera prédica del apóstol Pedro, era un hombre miedoso y todo, pero con la prédica llena del Espíritu Santo, en ese día se convirtieron, no sé si ahí donde se convierten 5,000 o 3,000, no me recuerdo muy bien, le estoy parafraseando. Se convirtieron, si no fueron 5,000 en esa prédica, fueron los 3,000, pero están entre esos números, por el poder del Espíritu Santo. 3,000 dice hermano Elvin, gracias hermano. Se convirtieron ese día 3,000 porque la unción del Espíritu Santo empezó a convencer de pecado. Amén. No es la persona en sí. Amén. Seguimos. Vamos pues. Dones del Espíritu Santo. Yo creo que me adelanté un poco. El hablar en lenguas por el Espíritu. Oiga lo que dijo el apóstol Pablo. Seguid el amor y procurar los mejores dones. Pero sobre todo, ¿qué dice? Que profeticéis. Eso está bien para todos. Pero dice, hay que seguirlos. ¿Y qué significa seguir? Buscar, alcanzar algo. Yo estoy siguiendo esto. Seguir los mejores dones, pero sobre todo que ¿qué? Que profeticéis. Ahora oiga, ¿por qué? Porque el que habla en lenguas, óigame esto pues. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios con Dios directamente.
Por eso se da cuenta que poder hay que usted y yo tengamos el bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando usted mira que un hermano, oh, requendarabasaya y rababasco, Padre bendito, está orando en lenguas, está hablando misterios directamente con Dios. Nadie le entiende, pero por el Espíritu está hablando directo con Dios. ¿Cuántos de los que están acá quieren hablar misterios directamente con Dios? Levante su mano, por la fe, hablar misterios directamente con Dios. Porque cuando tú estás ahí, hermano, en esa presencia de Dios, la unción empieza a moverse. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, nadie le entiende, ni él mismo entiende lo que habla, pero por el Espíritu habla misterios con Dios. Qué lindo va a hablar directo con Dios, va. Es como cuando usted dice, mire, yo quiero hablar con el gerente y no se lo pasan y usted luchando porque habla. Pero aquí, mire, usted puede hablar con Dios directo con él cuando usted habla en lenguas. Sigamos más adelante, pues. Oiga, pues, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo, ¿qué dice? Se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí ya va un orden, mire. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. Cuando usted está hablando en lengua, se está edificando. Se está llenando. La unción está corriendo en usted porque está hablando misterios con Dios. La unción está moviéndose ahí. Aunque usted no entienda lo que dice, pero se está edificando. Por eso la importancia de ser bautizado en Espíritu Santo y de hablar en lenguas. Así mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Otro punto. Así que quisiera que todos vosotros, ¿qué dices? Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando miramos el contexto aquí, no está diciendo que el que profetiza es mayor que el otro en sentido espiritual de decir, bueno, aquel es mayor que aquel, no, sino que está diciendo que es mayor la unción, porque el que profetiza se está edificando a sí mismo. El que habla en lenguas se está edificando a sí mismo. En cambio, si él está hablando en lenguas y después empieza a profetizar, ya no se va a edificar él mismo, sino que va a edificar al pueblo, a toda la iglesia. Por eso esto es lo lindo, hermano. La palabra profética es tremenda. Yo le digo, mire, hasta se me cayó mi pedacito de Biblia que un niñito me la rompió. Ahí está. Mire, la palabra profética da vida. Yo les digo, hace aproximadamente 8 años, aquí me trajeron mi cafecito, no sé qué es, pero denme. Es un té, gracias, hermano. Mire, hace como 9 años, yo estaba en discipulados desde hace como 9 años. Yo no quería servir, mire pues, ya no quise servir en discipulados, ya no quise venir a los estudios lunes, ni iba a los sábados, ya no, dije, ya no voy a ir. ¿Por qué? Porque me empecé a juntar con unos muchachos que me decían, ¿cuántos años tenés de estar aquí? Me decían, amigos, ya conmigo. Yo tengo 6 años. ¿Y ustedes? 5. ¿Y cuánto has hecho de dinero? Me decían. Y yo poquito, hermano. Y ellos bastante y en menos años. Decía yo. Por eso, mire, tú te haces a lo que escuchas. No todos fuimos llamados a lo mismo. Tienes que entender ello. Y yo decía, mira, nosotros hacemos esto y esto. Entonces empezó a entrar aquí a preocupación. Y yo tengo más tiempo y no tengo ese dinero que aquellos tienen. No, dije, yo voy a trabajar más. Hoy sí voy a trabajar más, dijo, que he perdido. Sí, me decía, porque aquí venimos a ganar dinero. Y en ese tiempo, cabal, un jefe brasileño, mire, yo ganaba como $12 en ese tiempo. Y él me dijo, yo te pago 18, me dijo. Dije yo, $18, dije. Y vamos a hacer, me dijo, 140 horas a la quincena. Me dijo, mire, trabajé la primera quincena.
Ya no vine a discipulados y todo. Y yo haciendo dinero, hermano. A veces me juntaba con 2 cheques que no tenía tiempo para cambiarlos porque trabajaba hasta domingo. Yo le digo las cosas. Con 2 cheques me juntaba a veces. Trabajé como 2 años así. Solo cuando llovía iba a cambiar mis cheques. Mira, de esos 2 años, usted cree, pero ni 10,000 quetzales aguardé. Saber qué se me hizo mi dinero. Ya no venía a la iglesia, pero había un anciano que era el encargado en ese tiempo de discipulados. Siempre me llamaba y me decía, hermano Maquito, me llamaba, pero yo como sabía, tenía el número grabado, no le contestaba porque me caía mal. Pero siempre me dejaba mensajes, mira hermano Maquito, soy el hermano de la iglesia, te estoy llamando, que ya no te he visto y ya no estás sirviendo, ¿y qué pasó? ¿Y cómo estás? Y digo yo, ya. Y no me dejaba en paz este hermano, me dejaba mensajes de voz y a mí me caía mal, hermano. Y dije yo, no, el domingo voy a ir a la iglesia, dije yo, para decirle que ya no me esté llamando ni dejando mensajes porque ser claro, pues, yo digo, a mí me gusta ser claro, porque ya no voy a servirle. Y me vine el domingo, hermano. Antes aquí vendían desayunos en la cafetería, el tiempo se me terminó, voy a tratar. Antes vendían desayunos aquí en la cafetería. Y dije, yo me voy a comer mi tamalito que vendía y me vine temprano a las 8. Ahí estaba el hermano sentado comiendo su tamalito. Bueno, dije, ahorita le digo al hermano. Pero como lo vi comiendo su tamalito, disfrutando, le dije, no creo que sea el momento que coma y cuando termine de comer le voy a decir, dije. Terminó de comer y se puso a hablar con otro, entonces dije yo, bueno, al terminar el servicio le digo. Me vine y me senté ahí por donde está hermana Marcelina, me recuerdo. Y el hermano que tenía empezó a cantar, empezó a ministrar en el teclado. Empezó a cantar. Y cuando empezó a cantar empezó a hablar en lenguas. Y cuando empezó a hablar en lenguas, una voz me dice, póstrate. Hermano, yo estando enfrente me postré. Entre mi rebeldía que andaba, me postré. Y cuando ese hermano empezó a hablar en lenguas, empezó a decir, y la palabra profética. Y mire, porque yo lo que le iba a decir al hermano era, mire hermano, ya no me esté llamando, no me esté dejando mensajes de voz, porque yo no quiero servir en el discipulado. Yo ya no voy a servir, voy a trabajar. Cuando el hermano empezó a profetizar, así dice, mire, así dice el Señor. Ciertamente por cuanto has dicho en tu corazón que ya no me quieres servir, está bien, no me sirvas. Pero ten por seguro que el galardón que yo tenía para ti, se lo doy a otro. Cuando yo oí eso, hermano, me entró algo en mi corazón y yo empecé a llorar ahí, gritaba. Y ahí volví en sí. Por eso te digo que la palabra profética hace volver en sí. Por muy duro que estés, por muy en pecado que estés, pero cuando la palabra profética viene, rompe esa dureza. Y dije yo, en verdad, sí, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, Señor. Renuncié a mi trabajo ese y me vine otra vez para los discipulados. Mire, pues por eso le digo, los tratos. Y cuando me vine, quería que luego me pusieran a enseñar. Por eso te digo la mente. Y estuve viniendo por 2 años a los discipulados y no me ponían. Mire los tratos de Dios. Por 2 años estuve viniendo a los discipulados y no me ponían a enseñar. Y decía yo, y después de que yo no quería y hoy estoy viniendo y no me ponen, entonces, ¿qué hago? Y así esa era la batalla, Dios tratándome. Y una vez me llamó un hermano, mire, pues yo le digo, usted debe aprender a ser un hombre espiritual. Nunca deje que su alma lo gobierne. Y un sábado me llamó un hermano, como los discipulados los damos aquí los sábados. Me llamó como a las 3 de la tarde. Yo andaba por ahí paseando, comprando ropa. Y me llamó, hermano Maquito, me decía, hermano, le dije, fíjate, me dijo que hay un discipulado, me dijo. Yo tenía 2 años esperando que me dijera. Hay un discipulado, me dijo, y el que iba a ir ahí no puede ir, mejor no lo puede cubrir. ¿Será que nos haces el favor vos de ir a cubrirme? Y dije yo, mire mi mente, ahorita como tienen necesidad, sí me están llamando. Por eso le digo, el alma de uno, ahorita como tienen necesidad, sí me están llamando. Pero luego volvió el Espíritu y me dijo, hoy es tu oportunidad que estabas esperando. Hoy es la oportunidad que estabas esperando. Y digo yo, amén, hermano, yo voy. No le hice caso a mi alma. Porque hay algo dentro de ti que va a batallar. Pero mayor es el Espíritu Santo que el alma, que el Espíritu Santo debe gobernar tu alma. Amén. Amén. Dale la honra, dale la gloria a Él. Y ya cuando el Espíritu Santo
eres bautizado con el Espíritu Santo, vienen los dones. 1 Corintios 12:8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, hacer milagros, a otros hacer milagros, a otros el de profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y es el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. No sé si pasamos el hermano del teclado. Amén. Yo lo que le digo es que está el Espíritu Santo. Amén. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, clámale a Él. Yo le pasé pidiendo como por 5 años. Hay un poder, hay una gracia. Amén. Y luego que le pasé pidiéndole el bautismo del Espíritu Santo al Señor, el Señor vino un día y me dio el bautismo del Espíritu Santo ahí en ese lugar. Como 8 meses después, el Espíritu Santo empezó a hablar en mi oído y me decía: así dice el Señor. Y yo esa introducción solo lo oía en la gente que profetizaba, y aquella voz viniendo me decía: así dice el Señor. Pero ¿sabe qué decía yo? No, si yo fui de los más pecadores, yo fui de los más rebeldes en la vida, entonces no creo que el Espíritu Santo pueda venir y hablar por mí, porque tú me conoces quién era yo, Señor. Y los que yo he visto profetizar han sido gentes correctas, pero mi vida tú la conoces, Señor, es una vida destruida. Una vida, tú me conoces lo pecador que era, tú me conoces todo lo malo que hice. No creo que tú estés dando palabra de profecía a mí, porque lo que yo soy. Pero una vez vino tan fuerte el Espíritu Santo que empieza a decir, y empecé a profetizar. Y esa palabra profética fue de bendición para otra persona. Entonces, tú eres un vaso. Hay alguien que está morando adentro de ti. Si tú profetizas, si tú hablas en lenguas, tienes una arma preciosa de parte de Dios. Y si tú quieres que el Espíritu Santo te bautice, ¿por qué? Mire, ¿por qué? Porque este evangelio que viene para los últimos tiempos no es un evangelio de estar aburrido, tedioso, cansado. Es un evangelio de poder. Es un evangelio de gracia, pero eso se logra no por andar gritando uno, que hay gente que gritando, que no. Es por la gracia, es por la autoridad del Espíritu Santo operando en usted y en mí. Amén. Yo voy a hacer, no sé si están aquí los ancianos, para que me ayuden, los que quieran pasar, que quizás no hayan sido bautizados todavía con el Espíritu Santo. Mire, le voy a decir algo antes de que, si quieren pasar los que no han sido bautizados. Yo estuve pasando como por 5 años al frente para que el Señor me bautizara con el Espíritu Santo, y no me bautizaba. Todos los días que iba a la iglesia, todos los días que había culto, iba a la iglesia, pasaba al frente para que me bautizara, y no me bautizaba. Volvía a pasar y no me bautizaba. Pero una vez hallé aquel versículo que dice, oiga pues, ¿acaso vosotros, dice, oiga, Jesús está hablando del Espíritu Santo, si acaso vosotros, si vuestro hijo os pide una piedra, vosotros les pide un pan, vosotros le das una piedra? O si vuestros hijos os pide un pez, vosotros le dais una serpiente. Si vosotros, siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre os dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Porque en nosotros hay cosas que a veces no podemos soportar, cargas que a veces no podemos llevar. Este evangelio, cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo liberta, el Espíritu Santo te ayuda a permanecer, el Espíritu Santo te ayuda porque empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Amén. Cierra sus ojitos. Si tú has sentido que te ha costado algunas cosas, ven y pasa. Si tú quieres que el Espíritu Santo empiece a moverse en ti, ven, desprende virtud. No por lo que yo estoy aquí, por el predicador. El predicador no tiene nada que ver. Es tu fe en él.
Es tu fe en lo que Cristo puede hacer. Es tu fe en lo que Cristo puede hacer. Empieza a levantar tus manos ahí donde estás. Si tú sientes venir acá, pues ven. Ahora si lo quieres hacer ahí, hazlo ahí, en el nombre de Jesús. Pero vamos a orar específicamente por aquellos que quieran ser, que todavía no tengan el bautismo del Espíritu Santo. Aquí están los ancianos, aquí está hermano Elvin. Este es un poder que el Señor da. Y Ruquendará Basaya y Ribabasco, Padre bendito. Oh Rabay, si Ruquendará Basaya, bendito Señor. Empezamos a adorarlo, empezamos a adorarlo. Que tu presencia empiece a fluir. Empieza a decirle: yo quiero de tu Espíritu. Empieza a clamarle, empieza a clamarle, empieza a clamarle, empieza a hablar en lenguas. Y los que hablan sus lenguas, párense, porque ustedes también un día estuvieron. Ustedes un día estuvieron. No tenemos que ser injustos, porque a veces, como ya hablamos en lenguas, no apoyamos a los otros. Pero la palabra dice que en ese día estaban en un mismo sentir, unánimes, juntos, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. Extiende sus manos para acá. Y Ruquendará Basaya y Ribabasco, Padre bendito. Y Ribay, si Ruquendará Basaya, papito lindo. Tu espíritu se empieza a mover en este lugar. Tu espíritu se empieza a mover. Se empieza a mover tu espíritu, Señor. Y Rababasco bendito. Empieza a hablar tus lenguas. Empieza a hablar. Y Rababasco, Padre bendito. Empieza a hablar tus lenguas.